¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y un aciertos y errores que ya se ha enfrentado al frío, digamos, de este invierno, que esperemos que no sea tan crudo. Por lo pronto ya se empezaron a notar los primeros cambios climáticos que obviamente deben ser de esta manera, ¿no? No hay otra alternativa. De todas maneras, la idea del programa del día de hoy tiene que ver con una mirada, si se quiere, más positiva, mostrar algunas cuestiones de gestión, porque calculo que uno también debe estar bastante cansado del bombardeo permanente que ejercen los distintos medios de comunicación en función de las disputas que se están llevando adelante entre oficialismo y opositores. Un poco le vamos a mostrar todo esto, ¿no? A oficialistas y opositores, pero quizás con otra cara, ¿no? En el día de hoy vamos a ver un programa de emprendedores que ha sido posible en el ámbito de la Universidad de San Martín, con gente del Ministerio de la Producción. También ahí vemos, pero no lo vamos a mostrar, lo vamos a dejar para más adelante, vemos la fusión de dos intendentes, tanto de San Martín como de 3 de febrero, que en una labor, digamos, a través del Ministerio de Obra Pública de la Nación, están trabajando en conjunto sencillamente para una calle que es de importancia, que es el límite entre 3 de febrero y San Martín. Estoy hablando de la calle Triunvirato. Ahí estuvieron el propio Fernando Moreira y el actual intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Algo que también es esperado desde hace mucho tiempo y tiene que ver con los vecinos de Alto de Podestá en el distrito de 3 de febrero, tiene que ver con la escrituración de las viviendas. Ahí en ese barrio, un complejo que se inició por allá por el año 1995 durante la gestión de Hugo Curto con un todavía confuso, si se quiere, episodio o acuerdo entre el Ministerio de Defensa o entre el Ejército y el gobierno de esa oportunidad, en donde se cedieron esos terrenos para hacer un complejo habitacional que al día de hoy cuenta con alrededor de 2.500 viviendas y que solo de esas 2.500, 600 o 700 tienen su escritura. ¿Qué se logró? Gracias a gestiones de distintas fracciones políticas y de distintas entidades políticas y, ¿por qué no?, de los políticos en sí mismos, llegar a la posibilidad de que se escriture todo el barrio y que los vecinos que hoy habitan en ese lugar tengan la certeza con su propia escritura. ¿Cómo? Se realizó en un evento que tuvo la presencia no solo del intendente del lugar, sino del ministro de Defensa, estoy hablando de Agustín Rossi, el propio Santiago Cafiero, jefe de gabinete, Guado de Pedro, el ministro del Interior, Jorge Ferraresi, el ministro de Hábitat de la Nación, digamos, y distintas figuras políticas que posibilitaron esta situación. Como siempre lo hacemos también en el programa del día de hoy, vamos a hablar de salud, nos va a acompañar como siempre Amelia Franchi y vamos a tener la posibilidad de hablar con el doctor Jorge Manrique, quien es un hombre que en lo que tiene que ver con la especialidad de la medicina se dedica a la bioética. ¿Qué tiene que ver la bioética en la medicina? Sí, usted lo habrá visto en estos días, se habla mucho acerca, como hay muchos casos, se habla mucho acerca de qué hacen los agentes de salud, los médicos, los distintos lugares hospitalarios cuando se le presenta este dilema entre decidir a quién darle un respirador cuando escasean, ¿no es cierto? Eso es el tema de bioética y de eso vamos a hablar en un ratito. Desde el Ministerio de Desarrollo Social tenemos también la posibilidad de hablar vía Zoom con uno de los subsecretarios, estoy hablando de Gustavo Aguilera, quien nos va a contar acerca de lo que tiene que ver con esta tarjeta alimentar que ha tenido algunos incrementos en cuanto a los montos y también muchas críticas, ¿no? De eso, críticas que inclusive han venido desde el propio oficialismo, ¿no es cierto? Pero de eso vamos a hablar enseguida con Gustavo Aguilera. Pero como le dijimos al comienzo, vamos a dar comienzo, valga la redundancia y disculpen, vamos a dar comienzo al programa del día de hoy con lo que tiene que ver con barrios de Alto de Podestá. Ahí estuvo presente el propio Santiago Cafiero, Guado de Pedro, pero como teníamos que grabar, tuvimos que hacer el programa a las apuradas y vinimos urgente para aquí. Pudimos hablar en este caso con Juan de Bandi, que es uno de los hombres, vicepresidente del AVE, que es el organismo dueños de esa tierra o responsables de esa tierra, y nos aclara qué es lo que está pasando ese pasado día jueves en los Altos de Podestá, en el distrito de 3 de febrero.
Lo de hoy consiste en un trabajo conjunto que se vino llevando entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado, con el Ministerio de Defensa y con la Municipalidad para firmar un convenio en el marco de la regularización dominial de Alto de Podestá y además también para hacer anuncios vinculados con el hábitat, soluciones habitacionales para el distrito y fortalecimiento de insumos sanitarios. El ministro y el intendente destacaron el rol tuyo en todo lo que tiene que ver con la jornada del día de hoy. Sí, hemos trabajado mucho y creemos que es lo que hay que hacer para el bienestar de nuestra comunidad. Básicamente, permanentemente hemos escuchado la demanda de los vecinos de querer tener la escritura para tomar la posesión definitiva de la tierra en el distrito, digamos, en el barrio Alto de Podestá, y en función de eso es que trabajamos en conjunto para poder avanzar en algo que es muy importante. El organismo que vos representás tiene la particularidad de tener muchos terrenos, digamos. ¿Cuál es la política futura en función de eso? Estamos trabajando con cada uno de los organismos. Los inmuebles del Estado Nacional son muy valiosos y hay que darles un uso estratégico, ponerlos en las condiciones que requieren y que se necesitan, y en función de eso es que hay que trabajar cada tema con la particularidad que requiere y en función de un proyecto estratégico que lidera el presidente Alberto Fernández y que tiene que ver con que, como te decía recién, los inmuebles del Estado se utilicen para el fortalecimiento de la construcción de nuestro país, digamos, ¿no? Entonces, en función de eso, se estudia cada cuestión en particular y se van encontrando las soluciones pertinentes para cumplir políticas que van desde el desarrollo industrial, la salud, la educación, la movilidad y el transporte, la agenda de seguridad, todo lo que tiene que ver con poder fortalecer el rol del Estado. Juan, te agradezco mucho. Abrazo grande. Como dijimos al comienzo del programa, vamos a tratar de derribar algunos mitos, que los políticos no pueden transitar juntos cuando son de distintas facciones políticas, ¿no es cierto? Y lo concreto es que ahí vamos a ver una foto puntual y tiene que ver con el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, y el ministro de Hábitat, estoy hablando de Jorge Ferraresi, en un trabajo que los ha unido para beneficio de la gente, y le preguntábamos acerca de esta situación y nos aclaraban cuál es la mirada que ellos mismos tienen de esta dinámica que por momentos pareciera que prevalece el conflicto por sobre la gestión. Hoy en una jornada muy particular acá en el barrio Alto de Podestá del distrito de 3 de febrero, pero también con una particularidad, digamos, dos signos políticos distintos se encuentran y acuerdan en algo que es en beneficio de la gente, ¿no? Sí, digo, hay que transitar alguna vez la Argentina en políticas públicas. Digo, cuando el presidente pone por primera vez en la historia de la Argentina un Ministerio de Vivienda, trata de esto, de que a lo largo del tiempo se mantenga y tengamos una coherencia en construir viviendas en todos los tiempos. Y ahí podremos resolver un problema estructural de la Argentina que por la descontinuidad de procesos y de visibilidades sobre distintas temáticas no lo hemos podido concretar. Es decir, que hoy aquí trayendo un proyecto para empezar en 2 o 3 meses ya todo el proceso licitatorio de 415 viviendas. Y acá un proceso de regularización donde Agustín Rossi tiene mucho que ver, con el órgano que administra los bienes del Estado, y con el municipio, que es una herramienta clave como para generar políticas territoriales, porque la verdad que todo lo que hacen los gobiernos para que le llegue a la gente, y siempre el mejor viabilizador es el municipio. Intendente, ¿cuál es su mirada en cuanto a esto? Bueno, coincidente con la de Jorge, políticas de Estado, me parece que eso trasciende a los gobiernos y los partidos políticos. Este barrio es un ejemplo, la gente vive en un terreno que es del Estado Nacional. Y desde hoy, con esta firma coordinada entre el Estado Nacional y el municipal, vamos a hacernos cargo nosotros de la deuda para hacerle las escrituras a los vecinos. Con la intervención incluso de Juan de Bandi, que es un dirigente local de 3 de febrero, que fue opositor nuestro en la elección, pero eso no tiene que frenar el trabajo en equipo para buscar soluciones. Lo mismo nos pasa con Jorge, con su ministerio, con Gabriel Catopodis. O sea, hay que terminar con la Argentina donde todo es una competencia electoral o ideológica. Así que a mí me llena de orgullo estar hoy acá, porque esto es bueno para los vecinos. ¿Toman en cuenta el real valor que esto significa para la gente común en cuanto a que está habituada a ver disputas permanentes entre las distintas facciones políticas, digamos, con una muestra de lo que están haciendo hoy ustedes acá? Sí, que tema que eso no se termina, lamentablemente. Y sí, siempre digo que tenemos que levantar el tema de los niveles de debate.
y tener coherencia en el tema de las cosas que venimos diciendo, ¿no? Ser constantes en el pensamiento, y está bueno que tengamos debate por posicionamientos ideológicos de fondo, pero no por la coyuntura diaria de todos los días en función de cuál es el interés partidario o el interés electoral cuando se acerca una elección. Me parece que en eso la gente siempre está por sobre lo que nosotros pensamos. Bueno, y después por eso cada 2 años tienen la posibilidad de elegirnos o no. Bueno, y eso es lo que puede realizar, pero tiene que ver mucho con el comportamiento nuestro y con lo que nosotros le mostramos a la sociedad. ¿Coincide, intendente? Sí, sí, absolutamente. Las discusiones son sanas y necesarias en una democracia, pero hay un montón de situaciones cotidianas, de necesidades de los vecinos que nos tienen que encontrar unidos laburando. Yo trabajo con el presidente que votaron los argentinos, aunque no lo haya votado yo. Les agradezco a los dos y mucha suerte. Bueno, el trabajo que viene a partir de ahora es bastante, no sé si complicado, pero no es poca cosa, ¿no? Poner un barrio a la altura de las circunstancias con lo que tiene que ver no solo con las escrituras de los vecinos, sino también darle un formato. Lo hemos visto, porque uno lo conoce, ese barrio, que hay comercios en las distintas casas. No se ha podido y no se ha posibilitado la idea esta de tener un centro comercial. Quizás ahora empiece a suceder toda una urbanización y una inclusive modernización de un barrio que lo amerita, ¿no? El propio Valenzuela decía que, entre otras cosas, vamos a iniciar un proceso muy importante, censar el barrio y escuchar a las familias para que desde el distrito, una vez que se cubra la deuda, podamos guiarlos, acompañarlos y apoyarlos para que tengan la escritura de su casa. No es poca cosa, ¿no? Esos terrenos, como le decía al comienzo del programa, pertenecen al Ejército. Tuvimos la posibilidad de hablar con Agustín Rossi, que es el ministro de Defensa de la Nación, y no solo le preguntábamos acerca de lo que pasaba ese día, sino también le preguntábamos si existe la posibilidad de que el Ejército siga cediendo terreno para cuestiones habitacionales. No solo eso, él nos responde de una manera en donde manifiesta que el Ejército ya ha cedido demasiado, pero también le preguntábamos acerca de esta cuestión en donde quisimos poner sobre la mesa que esta dinámica de pelea permanente no lo es tal, y Agustín Rossi nos hacía la diferenciación de lo que sucede en el interior del país y lo que sucede en Cava, que parece que se lleva todos los premios o al menos todas las miradas. ¿En qué consiste la jornada del día de hoy? Bueno, es una jornada muy feliz y de mucha alegría para los vecinos del barrio, porque este es un proyecto que data de la década del 90 del siglo pasado, en donde sobre terrenos del Ejército se empezó, a partir de un convenio con la municipalidad, a desarrollar este barrio, pero la situación traslativa del dominio en determinados lugares para determinadas zonas no se había concretado nunca, ¿no? Entonces ahora lo que estamos haciendo es que esto se traslade al municipio, que el municipio pueda iniciar que estaban todavía en nombre del Ejército y del Ministerio de Defensa, que el municipio pueda iniciar todos los trámites necesarios para que todos los vecinos puedan escriturar las casas que desde hace muchísimo tiempo habitan. ¿Cuál es la injerencia de su área? Los terrenos en donde se desarrolló este barrio eran del Ejército Argentino. Se hicieron, cuando se cedió, se hizo una contraprestación que consistía en obras que se hicieron en distintos lugares del Ejército Argentino. Y ahora, en un primer momento se pensaba que se iban a hacer viviendas de servicio para el Ejército, eso no sucedió. Entonces existirá ahora una compensación que va a estar destinada para que el Ejército siga llevando adelante su función. Está en una zona en donde las tierras del Ejército y las fuerzas militares son amplias, digamos. ¿Hay posibilidades a futuro de algo similar como el barrio Alto de Podestá? Le han sacado mucho al Ejército y a las Fuerzas Armadas en los últimos años. Nosotros siempre estamos predispuestos a dialogar y a charlar para ver de qué manera podemos fortalecer las distintas políticas que se llevan adelante, pero tampoco es que nos quedan demasiado, que nos queda ese gran pulmón que cumple funciones además desde el punto de vista medioambientales, ¿no? Que es Campo de Mayo, pero que también es la base militar más importante del Ejército, ¿no?
La última, ministro, está en un municipio que es de otro color político, digamos, ¿no? Precisamente de la oposición, que tiene miradas muy críticas acerca de la gestión gubernamental, digamos. ¿Esto habla, digamos, como una especie de acercamiento con la oposición también? Usted sabe que yo soy de Rosario, ¿no? Y en Rosario también tenemos la Intendencia de Rosario y la Intendencia de la Ciudad de Santa Fe, que pertenecen a intendentes de partidos políticos distintos al nuestro. Y podemos dialogar y llevar adelante políticas de gestión de forma mancomunada sin ningún tipo de inconveniente. A veces la mirada se centra mucho en la cuestión de Cava, ¿no? Y que se cree que se traslada inmediatamente todo a todos, y este acto acá queda demostrado que no es así, digamos, ¿no? Sino que se puede trabajar en forma conjunta. Bueno, un gran trabajo de Juan de Bandis, además desde el AVE, para que esto se pueda concretar, pero se realizó con muchísima generosidad entre todos los actores, así que para nosotros es importante. Ya yéndonos un poco y no tanto, en un ratito también les vamos a mostrar que en Hurlingham el propio intendente de ese distrito, estoy hablando de Juan Zabaleta, recibió la donación de respiradores para este momento tan crucial para el hospital de ese distrito a través de una firma privada, más precisamente la firma Peabody. Pero como le decíamos al principio, la idea es mostrar que las cosas están pasando y están sucediendo algunas alternativas o algunas cuestiones que benefician a la gente. El programa que se presentó en la Universidad de San Martín tiene que ver un poco con eso, y es un programa para emprendedores. Ahí estuvieron distintas autoridades de la Nación, más precisamente del Ministerio de Producción, anunciando esto que calculo, entiendo, supongo que es para generar más puestos de trabajo, que por estos días, en un ratito también vamos a hablar de esta temática con Gustavo Aguilera, que por estos días es más que necesaria, ¿no? Ya uno conoce los índices de pobreza, la dificultad que tienen hoy los argentinos para acceder a un trabajo, por eso no es menor el dato en cuanto a esto que sucedía en la Universidad de San Martín. La Fundación Argentina de Nanotecnología, la Universidad de San Martín son polos científicos tecnológicos que están en nuestro distrito, así que nosotros celebramos que la presentación de este PAC Emprendedores se haga en nuestro distrito. Nosotros, como lo venimos haciendo con la Secretaría PYME y con el Ministerio de Desarrollo Productivo, estamos acompañando y promoviendo todas las actividades que hace la CEPYME del distrito, porque entendemos que ese es el camino para tener un mejor país. Poner en marcha nuevamente un programa para emprendedores, el PAC, es un programa histórico que estaba desfinanciado en los últimos años y que volvimos a poner en marcha para que los emprendedores, para que las emprendedoras, las microempresas de la Argentina puedan desarrollarse, innovar, crecer. Y lo vinimos a hacer acá en la FAM, en San Martín, porque es una forma también de mostrar hacia dónde queremos ir, mostrar que la Argentina tiene capacidades, tiene enormes capacidades en sus investigadores, en sus instituciones para producir, poner a la Argentina de pie, ponerla con trabajo, con producción y con valor agregado para nuestros emprendedores que son muy capaces. Estamos presentando Momento Azul, que es una iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero, que escuchó nuestras necesidades. Yo quiero que el día de mañana haya una sociedad que abrace a mi hijo con todas sus características y que podamos convivir todos. Es importante que todos los comerciantes puedan tener un momento azul para que se conozca más lo que es el autismo. Arco Dorado se sumó a la iniciativa de manera encantada para que como compañía podamos visibilizar esta temática y ojalá se sume mucha más gente para que esto sea como cada vez más visible y más importante. Y entre todos trabajando juntos a generar más integración. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, me acompaña en este bloque Gustavo Aguilera, que es el subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social. Y sin lugar a dudas, esta es otra de las cuestiones que ha enfrentado o que tiene enfrente el actual gobierno en un momento bastante difícil que tiene que ver con la pandemia y en donde los índices conocidos por todos, anunciados por el propio INDEC, de pobreza, son alarmantes, para decirlo de alguna manera. Gustavo, del otro lado, gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores, y la idea es que nos cuentes un poco cómo están trabajando en tu área en función de esta problemática. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días a vos y a todos los oyentes y televidentes. Contarte que compartimos la preocupación que planteas vos recién sobre los niveles de pobreza y la situación social que estamos viviendo en Argentina y en el mundo, ¿no? La verdad es que uno ve las noticias del mundo y también genera preocupación eso, ¿no? Nosotros, desde que apareció la pandemia en Argentina, que fue allá por marzo del año pasado, tomamos una decisión que la tomó el presidente, que es priorizar la vida de los argentinos, ¿no? Que es priorizar la salud, garantizando primero que la gente tenga un respirador, que tenga una cama, que tenga la cobertura de salud necesaria, entendiendo que en el mundo eso no estaba ocurriendo. En los principales países de Europa la gente se terminaba muriendo en un pasillo o no tenía una cama disponible, ¿no? Eso fue una decisión del presidente que previó la construcción de hospitales nuevos, de hospitales modulares, de ampliación de camas, y paralelo a eso, la asistencia alimentaria y económica para que la gente pudiera estar en su casa tranquila, ¿no? Que eso incluyó una batería de medidas que va desde el IFE, para la gente que trabajaba en forma informal, los ATP, que eran para los empresarios, para las empresas, pero no eran para los empresarios para que trafuguen, sino que eran para los empresarios para que sostengan la fuente de empleo, que no tengan excusas para mantener a sus trabajadores, ¿no? Y también asistencia alimentaria a partir de varias herramientas, que va desde la tarjeta alimentar hasta asistencia a comedores y merenderos y alimentos secos para las familias. Así que fue una cantidad de medidas para garantizar que la gente tenga un plato de comida en la mesa, ¿no? Y que en la Argentina, especialmente en los conurbanos más importantes de nuestro país, Tucumán, Salta, o el norte, y por supuesto Gran Buenos Aires, tengamos paz social, ¿no? Tranquilidad, estabilidad, en una situación muy crítica, pero que la gente tenga esa previsibilidad. Una de las medidas, obviamente, que vos también hacías un poco referencia, tiene que ver con esta tarjeta que se ha conocido en esta última semana, que se ha incrementado los montos, también la medida de incrementar los montos de las asignaciones y extender también la edad de aquellos beneficiarios, digamos. Esto, como vos bien decís, tiene que ver con una situación que contempla la situación crítica en particular para solucionar al menos el hambre, digamos, pero también hay muchos sectores, calculo que vos los conocés, que están reclamando la posibilidad de, además de todo esto, trabajo, digamos. ¿Cómo se están manejando en este ámbito? En principio, esto que decís vos, que es muy importante, que la gente lo sepa, porque también en este mundo tan difícil lo que falta es certeza, ¿no? O sea, todo el tiempo nosotros, por lo menos a mí me pasa, a mi familia le pasa, que necesitamos tener una certeza, y esta pandemia justamente lo que nos da es certeza, ¿no? No sabemos cuánto tiempo dura esta restricción, no sabemos si las vacunas son por 1 año, 2 años, si hay que vacunarse, si todas esas cuestiones que van apareciendo generan incertidumbre, y eso no es bueno para la gente. Entonces, nosotros desde el gobierno intentamos garantizar condiciones básicas y certezas. Entonces, ante la emergencia que está ocurriendo en la Argentina, ante el aumento de los alimentos, que es algo que reconocemos y nos duele, y estamos trabajando para que eso no ocurra, lo que hacemos es una medida de emergencia, que es ampliar la tarjeta alimentar, que era hasta hace poco para familias, para chicos que cobraban la asignación universal por hijo, y tenían hasta 6 años, esto se eleva la edad hasta los chicos de 14 años, ¿no? Implementándose a una población de casi 4 millones de personas, que es muchísimo eso. Esto le va a permitir a las familias tener en su cuenta, en su bolsillo,
bueno, en algunos casos 6.000 pesos, en otros casos 9.000 pesos, en otros casos 12.000 pesos, que va a permitir comprar alimentos frescos, carne, pollo, pescados, verduras, lácteos, para complementar la ayuda que está llegando desde otros lugares. Entonces nos parece que es importante eso, ¿no? Garantizar esto en la emergencia. Claramente esto no es la salida, esto no es la solución de fondo, eso lo sabemos porque es una situación de emergencia. La salida de fondo tiene que ser con trabajo. Eso es algo que el presidente ha planteado en un montón de lugares y un montón de veces, y tiene que ver con eso, que hay que garantizar el trabajo. Y el trabajo desde abajo hacia arriba. Y por eso hay una cantidad de planes también que estamos llevando adelante en los municipios y en las provincias, que tienen que ver con eso, con el banco de materiales, insumos y herramientas, que permite que mucha gente acceda a una herramienta, a una máquina, a un insumo, para poder justamente potenciar su trabajo, su emprendimiento productivo. Por un lado es eso, se han hecho un montón de esos planes en todo el país, y por otro lado el potenciar trabajo, que es la unificación de todos los planes sociales que había en la Argentina, en este plan que se llama Potenciar, que lo que intentamos hacer, y lo vamos a hacer, es que eso se convierta en trabajo genuino, ¿no? Es pasar de planes a trabajo, de planes a producción, a emprendimientos productivos, y eso lo estamos haciendo en todo el país también. Por supuesto que esto es de a poco, que no alcanza, eso lo sabemos desde el primer día, pero también sabemos que es el camino que hay que recorrer, ¿no? Claro, es un momento también muy particular, ¿no es cierto? Está claro que más allá de la intención que puede llegar a tener el gobierno de generar trabajo, no es tan sencillo, viendo que inclusive algunos sectores privados les cuesta mantener el trabajo de muchos laburantes, ¿no? Sí, es una situación difícil, pero también hay que decirle, Jorge, a la sociedad que hay un gobierno que cuida a la gente, ¿no? Que la cuidan en todos sus aspectos, desde la salud. Nosotros tenemos una cifra que es dolorosa, la cantidad de muertos por COVID, como en todo el mundo. Lo que tenemos también es que cada familia que necesita una cama, un respirador, un médico, un fisiatra, lo tuvo, ¿no? Y eso es planificación, eso es cuidado, eso es inversión en salud, que eso me parece que es importante que la gente lo sepa. Y por otro lado, esto de cuidar el empleo, que el gobierno lo está haciendo el año pasado con los ATP, que permitió que se sostuvieran muchísimas fuentes de empleo, muchísimas, y este año con los Repro 2, que todavía sigue vigente. Hay un gobierno que decidió cuidar a la gente, un gobierno que priorizó la vida de las personas, y para eso garantiza una cantidad de herramientas que va desde la salud, el trabajo, la economía, y ahí estamos trabajando. Es verdad que a veces no alcanza, o es escaso, pero también la gente tiene que tener tranquilidad de que hay un gobierno que lo está cuidando, ¿no? Gustavo, ya para ir terminando, llamó mucho la atención que algunos sectores propios, vinculados al gobierno tanto nacional y provincial, fueran críticos de algunas medidas que tomara el área de ustedes, puntualmente, digamos, diciendo que por qué no se le daba el dinero a la gente en vez de que se tenga solo la posibilidad, al menos con una parte de la tarjeta, digamos, de ir a comprar, digamos. Yo tengo una mirada particular en esto, ¿no es cierto? Me parece que también es formalizar un poco la economía, esta es mi mirada, ¿no? Pero lo concreto es que algunas organizaciones sociales piensan todo lo contrario. ¿Qué mirada tenés vos acerca de esto? No, a mí me parece que es una situación claramente de emergencia la que estamos viviendo. Entendemos que esto es un paliativo, que no es la salida solamente, pero que es una situación de emergencia. Y la verdad es que nosotros recorremos permanentemente los municipios, los barrios, hablamos con las organizaciones sociales, con la iglesia, con los intendentes, y hay que llegar a la gente en forma concreta, y me parece que la tarjeta alimentar es una herramienta para eso. Es una emergencia y hay que entenderlo así. Después uno puede tener una visión de cómo se genera trabajo, de cómo se potencia en serio la economía, pero me parece que es una situación de emergencia, no hay mucho para discutir en eso. Y por ahí es un orden de prioridades, ¿no? O de miradas. Pero me parece que todos coincidimos en que la gente tiene que tener tranquilidad y un plato de comida en la mesa, y esta es una herramienta y una forma de hacerlo. ¿A corto plazo hay algún otro tipo de medidas a tomar en cuanto a tener como paliativo ante la situación esta tan crítica? Nosotros estamos trabajando mucho en esto de generar trabajo, Jorge. Nosotros creemos que se sale de abajo hacia arriba, y lo estamos haciendo con
herramientas concretas y con mucho diálogo. Lo hacemos con las organizaciones sociales, con las iglesias, con los intendentes. Yo quiero reconocer el trabajo que han hecho casi todos los intendentes en ponerse al hombro de esta situación. Y hay una comunión de ideas de que se hace juntos esto, ¿no? Me parece que hay que seguir este camino, hay que tratar de darle certeza a la gente, darle tranquilidad y vacunar, ¿no? Que me parece que esa es la salida. O sea, la Argentina está vacunando, hay una cobertura de vacunación bastante importante en cuanto a mayores, que son por ahí el sector etario que más nos preocupaba, y hay que continuar vacunando. Me parece que... Estas medidas que ustedes están llevando adelante son obviamente en todo el país. ¿Hay algunos lugares dentro de la Argentina más críticos que otros? Y siempre son lugares que tienen que ver con la densidad poblacional, en muchos casos, o el conurbano de la provincia de Buenos Aires, el norte argentino, algunas ciudades del sur también, Trelew, o parte de Neuquén, que generan alguna preocupación por la densidad poblacional, por la oferta de empleo, y estamos atentos con los intendentes, los gobernadores, siempre en esas situaciones. Y se le suma también, Jorge, otro tipo de asistencia crítica o de emergencia crítica que tiene que ver con la cuestión climatológica, ¿no? O sea, el sur de la Argentina, en la comarca andina, hace poco tuvo incendios que devastaron la zona, entonces hay otro tipo de situación crítica, y estamos asistiendo también. Bueno, en Córdoba el año pasado con los incendios, en el Valle de la Punilla también fueron lugares preocupantes, o el terremoto de San Juan, ¿no? O sea, lugares críticos siempre en Argentina, algunos por cuestión alimentaria y económica, y otros por la cuestión climatológica. Y en todos lados está el Estado presente, tratando de garantizar que la gente tenga, ayuda, espalda para soportar este momento tan difícil. Gustavo, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. La verdad que, te deseo la mayor suerte porque es un área bastante difícil, digamos, en estos momentos de pandemia, y la gente necesita evidentemente la presencia del Estado de manera permanente y más por estos días. Gracias. Gracias a vos. Saludos a todos. Gustavo Aguilera era el subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así que con un panorama bastante claro de la situación que al menos esa área está teniendo en estos tiempos, ¿no? Vamos a una pausa y continuamos con estos Aciertos y Errores del día de hoy. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Bloque de salud y me acompaña como siempre la doctora Amelia Franchi. Vamos a hablar de una temática muy particular. ¿Qué pasa cuando hay exceso de pacientes que requieren respiradores u otras cosas que escasean por estos tiempos? Nos va a acompañar en un ratito el doctor Jorge Manrique,
que el hombre sabe algo de esto, y antes sabe bastante, ¿no? Pero ahora lo va a presentar bien la doctora. Lo que estamos viendo antes de comenzar la nota es algo que sucedió en Hurlingham, tiene que ver con el intendente de ese distrito, junto con Ariel Schall y Guillermo Merediz, que recibieron por parte de autoridades a nivel nacional el hospital de Hurlingham, más precisamente la donación de respiradores de la firma Peabody, que por estos tiempos son más que necesarios. ¿Se acuerdan el año pasado cuando se hablaba mucho que había escasez de respiradores? Hoy lo sigue habiendo, y sencillamente porque los casos están en un nivel, si bien algunos dicen estancados, nivelados, pero con mucha cantidad, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un promedio de casi 25.000 casos diarios, con un dato aún más alarmante, y tiene que ver con la cantidad de muertos, que oscilan los 500 por día. Es un problema todo esto, un problema bastante serio. Pero bueno, como anticipamos al comienzo de este piso, nos acompaña el doctor Jorge Manrique, que le voy a dar la izquierda en este caso, porque está del lado izquierdo mío, la doctora Amelia Franchi, para que lo presente con más exactitud, porque tiene una nómina muy larga de títulos, ¿no? Ejerce varias actividades. La así verdad que Jorge Manrique, el doctor profesor Jorge Manrique, es médico, cirujano, ex jefe de servicio de cirugía del Hospital Eva Perón, coordinador del Comité de Bioética del Hospital Eva Perón y coordinador de Bioética Red de la Región Sanitaria Quinta, secretario de actas de CAEM. Es un lujo presentarlo al doctor porque además trabajamos en bioética y lo que tiene que ver con la situación difícil, de casos difíciles, cuando no es solo una falta de respiradores, ¿sabes? Sino que hay que ver la cama vestida, es el respirador, el enfermero, el médico. Claro, bueno, y de todo. esto vamos a hablar de las guías de triage que se han hecho en provincia, en los comités nacionales y en los ministeriales en provincia de Buenos Aires, y los guías que adaptamos a cada hospital en casos de situación de triage. Un gusto tenerte con nosotros, Jorge, y bueno, te escuchamos a ver qué nos podés contar al respecto. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Creo que la situación general amerita que los comités de bioética aumenten su presencia y se ofrezcan para acompañar esta situación donde están sufriendo los pacientes, obviamente, y los colegas también, al enfrentar una situación que no esperaron nunca. Esto es como una tragedia no imaginada y pone a todos en situación de prueba porque siempre, aparte de lo que ocurre, está el planteo de lo que podría llegar a ocurrir en caso de que siguieran faltando cosas. Lo que está faltando, a mi juicio, es, en primera instancia, orden para enfrentar la batalla o las exigencias de la enfermedad. Y en segunda instancia, un poquito de coordinación de todas estas cosas, donde seguramente los comités podríamos ayudar un poquito más. El año pasado, a pedido y por insistencia de la doctora Franchi, lo recuerdo porque yo tengo buena memoria, a pesar de mi edad, se habló bastante en el comité de cómo acompañar a los pacientes cuando estaban aislados y se quedaban solos, y aprovechando cosas escritas por terceros y leyendo bastante, propusimos una guía que se propuso para el hospital para que los pacientes estuvieran lo menos solos posibles en una situación final o de internación en aislamiento. Además de eso, hicimos los planteos de cuáles eran las normas generales para asignar recursos frente a pacientes que lo necesitaran, aceptando, como se acepta en todas las guías, que eso exige un ajuste local. En una palabra, si la guía de tratamiento de la patología exige membranas de intercambio de oxígeno con las cuales no contamos, esta institución no puede ofrecer eso. Y entonces tendrá que ofrecer hasta respiradores. Y si no tuviera respiradores, no puede ofrecer respiradores, etc. Y la última instancia fue el año pasado, hablar de la gente que estaba en riesgo
y que deseaba seguir trabajando a pesar de que estaba en riesgo. Así que fueron las 3 acciones globales que emprendimos el año pasado y que tratamos de compartir con los colegas para que no estuvieran tan solos y pudieran enfrentar esta situación indeseable a la cual están sometidos todos los días. A esta altura de la pandemia, doctor, y con esos 3 requisitos que ustedes planteaban el año pasado, ¿se pudieron cumplir, pudieron trabajar mejor o, digamos, la situación quedó en stand-by y se sigue, digamos, discutiendo? Porque uno ve, al menos, no desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de un observador, que se sigue hablando mucho acerca de esta cuestión de bioética, por graficarlo o por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que pasó, y está pasando con la pandemia, lo que pasó con el comienzo del VIH. Eso a mí no me va a pasar. Entonces, fuimos dejando para mañana muchas decisiones que probablemente hubiera sido más prudente tomar ayer. Dejar para mañana las cosas, el procrastinar, cosas que están muy encima, nos traen consecuencias. Me parece que estamos bastante desarmados, lamentablemente, y habrá que hacer un esfuerzo, vuelvo a insistir, para acompañar, porque hay cosas que no se pueden resolver. No podemos resolver la falta de vacunas. Si no hay vacunas, no se puede vacunar. Pero si el paciente está enfermo y hay que tomar una decisión, sí podemos acompañar al que esté tomando la decisión. Es obvio que esto requiere, antes de tomar la decisión, un conocimiento técnico y un consenso técnico sobre cuáles son las decisiones que corresponden para cada estadio de la enfermedad. A partir de allí, es imposible elaudar qué hacer con lo que no existe. Y ahí es donde podríamos acompañar. Ahí es donde podríamos acompañar. Hablando con la doctora Franchi, lo digo yo porque si no lo va a decir ella, y ella seguramente lo va a aclarar, muchas de las situaciones se producen, de lo que conocemos, por falta de comunicación entre los equipos, por falta de comunicación y por falta de apoyo interequipos. Y entonces las discusiones provocadas por la atención de un paciente se transforman en ateneos complejos, donde la solución hay que tomarla ahora y donde se podría haber decidido antes si hubiéramos sabido con qué contábamos y cómo hacer las cosas, entre todos consensuado. Y eso está puesto en la guía nacional. Tiene que haber algo que sea claro, conciso, transparente y compartido. Y todo eso me parece que en muchos lugares está faltando. Y yo quería agregar que lo que tenemos que ver es que los comités de bioética, en la ética clínica, tiene que acompañar en situaciones difíciles. Quien decide es el médico, que el equipo de salud que está con el paciente en ese momento. Y hablamos de cuando dicen, le tengo que sacar un respirador a uno para darle a otro, no, eso no existe. Pero sí saber que el médico que está solo, que está el equipo de salud solo, el comité acompaña y ayuda a buscar temas, a resolver temas, en caso que todavía no nos ha sucedido de tener 2 pacientes sin ningún respirador. Esto no ha sucedido todavía, por suerte, por lo menos en lo que vamos charlando. Algunas situaciones complejas como tener que respirar a un paciente mientras espera una cama en algún lado, la derivación. Siempre hay alguna situación. Lo que hacemos es tratar de que no estén solos, ¿no? Que tenga personal alrededor que pueda ayudarle, como en el caso de los comités de ética clínica, comités de bioética, que desde hace un año también el Ministerio de Salud solicitó, como dice la ley, además del año 96, que los hospitales todos tengan comités de ética hospitalario, conformados por equipos interdisciplinarios y que además tengan sabiduría del tema, ¿no? Que tengan injerencia en el tema. Y lo que dice Jorge realmente es una situación muy compleja porque estamos en la incertidumbre, ¿no? Claro. Y esta incertidumbre hace que muchas veces no sepamos cómo manejarnos y tomemos cosas que son de nivel de proceso de comunicación y lo tomemos como algo prohibido legalmente o que me puede pasar algo legalmente. No sé si queda claro, ¿no? Pero a ver, para que se entienda del otro lado, los comités de bioética que supuestamente, como ustedes plantean en ambos casos, debieran tener todos los centros de salud, los hospitales y demás. Hospitales en general que puedan ayudar a los centros también. A eso voy. Esos comités lo que hacen es como, es una ayuda paliativa
a la función normal de los médicos ante un inconveniente, digamos, al que se puede equipo dar. de salud. Al equipo de En principio salud, hablemos digamos. del equipo de salud. En segunda instancia, toca los temas, los comités de bioética o de ética clínica son optativos. Vos podés plantear un dilema ético y nosotros te contestamos, vemos, buscamos, te acompañamos. Vos podés tomarlo o no tomarlo, y los comités dependen de las direcciones, o sea, son directos de las direcciones donde también ven los dilemas y ven los dictámenes de alguna manera. En este caso, como hay emergencia y hay incertidumbre, los comités estamos dando las 24 horas a disposición para resolver casos de dilemas éticos. Los dilemas son únicos, son de cada paciente, de cada familia que está con ese paciente, no es algo general. Claro. Cada caso es único. A ver, doctor, yo para integrarlo a la charla, veo que lo habrá escuchado usted, porque es lo que al menos uno mama en los medios en estos últimos tiempos. ¿Qué pasa cuando, no sé, voy a hacer una exageración, hay 5 casos y ustedes tienen 2 respiradores o 2 equipos, digamos? ¿Cómo se decide ahí la situación, digamos? ¿Cómo se resuelve? ¿Es fácil resolverla? ¿Es difícil o no se resuelve? En primera instancia, lo de los 5 casos para 2 respiradores, yo no lo conozco. Debe haber habido alguna situación límite con la cual no hemos tenido contacto directo. Hubiera sido difícil de resolver, pero si así hubiera ocurrido, hubiéramos sugerido que en primera instancia los que están más cerca decidieran por el paciente que tenía mayores posibilidades de sobrevida para asignar el primer respirador y asistir al otro todo lo que se pudiera, mientras tanto se pedía la derivación. Si lo llevamos al plano teórico en exceso y no apareciera el otro respirador, seguramente el que necesitaba respirador y no se le asignó fallecería, cosa que sería penoso. Pero los 500 pacientes que mueren de eso, con o sin respirador. O sea que en realidad estamos enfrentando una enfermedad incierta en su evolución, como decía Amelia, y que además no nos permite saber qué va a pasar las próximas horas con este paciente. Hacemos lo mejor que podemos. Llegado el momento del final, además de la pena que empáticamente siente el médico por la pérdida del paciente, por la pérdida de la vida del paciente, se le fue el paciente, murió el paciente, aparte de todo eso, se le presenta la sombra de lo legal. Formalmente, el médico no puede ser responsable si procedió de acuerdo a los medios que tenía y de acuerdo al programa de tratamiento que está establecido, cosa que dijimos en el párrafo anterior. Nosotros debería haber un consenso sobre qué es lo que se puede ofrecer y cómo se trata eso. Si ofreció todo eso, no puede ser responsable del resultado de la enfermedad. Y si no hubiera un respirador, no puede ser responsable el médico tratante del respirador que no hay. Porque cuando no hay cosas, no hay. Punto. Es como si le hicieran responsable de la muerte de ese paciente porque vino con una inanición extrema. Vino sin comer de la casa durante 6 meses, el médico no puede tener la culpa. No hay respirador, no es culpa del médico. Sí es responsable de asignar los recursos como está pactado. Por eso es importante contar con la guía de tratamiento previo. En esta guía también Jorge de alguna manera plantea que en el caso de llegar a un extremo como el que vos estás planteando, hay un score. Pero de ninguna manera se discrimina en ese score porque una persona es discapacitada o es joven. Un score es ver qué puntuación le podés dar a quien tiene mayor, porque hay alguien que vos le puedas dar un respirador y no tenga posibilidad de sobrevida, a alguien que por ahí la tenga más. Pero esto no discrimina, como han dicho en algunos lados, que no es así, que porque tenés una persona anciana y una persona más joven, elegís a la más joven. O porque tengas una persona, cualquier persona y un discapacitado o una persona con capacidades diferentes, elijas a la persona que no lo tiene. Eso es discriminación y uno elige por score, quiere decir quién tiene mayores posibilidades de vivir. En el caso extremo, porque no hemos tenido, la verdad, casos extremos de decir ya tengo el último respirador utilizado y acá tengo otra persona. Con esa persona se la intuba, se le da aire, de alguna manera resolves algo hasta que te salga alguna derivación. Y si no te sale la derivación,
bueno, estarás bolseando a un paciente hasta que algo pase o finalmente no podamos hacer nada. Pero en esto estamos acompañando. Qué bárbaro, ¿no? Las cosas que nos ha traído esta pandemia, esta enfermedad, la verdad que uno se sorprende de manera permanente con todas estas cosas, ¿no? ¿Quién iba a decir que íbamos a estar debatiendo situaciones de estas características, ¿no? Por falta, en este caso, no sé si de insumo, de aparatología y de recurso humano, ¿no? Me parece que el aparato solo no es el respirador, el médico, el enfermero, el que limpia, el camillero. Es la cama vestida, ¿no? Tal Como cual. lo planteamos en algún momento. No es solamente tener un respirador. Si yo tengo personas que no lo saben usar, Es lo mismo que nada. no me Doctor, sirve. le agradezco su presencia. ¿Quiere agregar algo más para ir ya cerrando la nota? Y lo que yo pienso es que esto debiera enseñarnos a todos que hay que ser bastante más humildes de lo que hemos sido hasta hoy con la ciencia. La ciencia tiene que demostrar las verdades que quiere iluminar, pero los humanos debiéramos aceptar que ni sabemos todo ni lo vamos a saber jamás. Y esta es una muestra taxativa de lo que ignoramos. Un virus que era desconocido hasta enero del año pasado provoca una enfermedad cuyas consecuencias todavía hoy, quede claro, se desconocen. A largo plazo desconocen porque no ha habido largo plazo. Es como cuando uno dice el cachorro este va a ser chico, va a ser grande. Ponele, pero no lo sabés porque no lo viste crecer. No vimos crecer todavía las consecuencias del COVID. No sabemos qué otros órganos afecta. No sabemos cómo tratarlo y perdonen, hasta las vacunas están discutidas. Entonces, la ciencia tiene que aceptar a través de nosotros o de quienes fueran los científicos encargados que humildemente siempre falta algo más y que de esto sabemos muy poco, si no estaría resuelto. Y entonces creo que esta incertidumbre es la que hay que enfrentar. Doctor, muchas gracias. La verdad que gracias muy a ustedes, buenos días. Espero haber sido útil en un montón de cuestiones. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Así que, bueno, Doc, de todas maneras me quedo con esa última parte del doctor, ¿no? Que todavía no sabemos cómo continúa esto, porque las secuelas que evidentemente esta enfermedad va a dejar a lo largo del tiempo, como lo es esta propia enfermedad, son inciertas, digamos, ¿no? Son inciertas. Sin contar la parte de salud mental, cómo quedan las personas, cómo es esta situación de tanto tiempo en estado de aislamiento, que es lo único que tenemos, aislamiento, barbijo a 2 metros, no tenemos mucho más. Las vacunas que están llegando, que tenemos ya casi 12 millones. Buen número, ¿no? Esperemos que sigan llegando. Sí. Nada, yo quería comentarte que ayer fue el día de digamos el miércoles. En la semana esta que acaba de culminar. Y la verdad que los enfermeros, las enfermeras están trabajando tanto en esto, están tan agotados, que realmente quiero mandar un abrazo gigante a todos aquellos que ya no están en enfermería, que ya tenemos muchos enfermeros que han fallecido, y aquellos que están, que tengan la fortaleza de que sigamos en pie y en equipo de salud, que no hablemos más, médicos por un lado, enfermeros por otro. Somos un equipo de salud y entonces un abrazo grandote especialmente para los enfermeros de mi hospital. Quedó demostrado en esta pandemia. Gracias a los enfermeros en esta ocasión, porque esta semana a todos, ha sido su día. Equipo. Y en particular, digamos, o sea, a todos a los técnicos, a los de limpieza. Pues, si no tienes quien te limpie la habitación cuando se va un COVID, ¿qué haces? No podés seguir al que limpia, al camillero, al técnico, al administrativo, al enfermero, al médico, a todos. Realmente esto nos tiene que unir en vez de separar tanto. A vos también, Amelia, gracias. Nosotros ya empezamos a irnos en el programa del día de hoy. Bueno, como siempre digo, tratamos de mostrar un montón de aspectos, no solo de la salud, sino también de gestiones, de cosas que benefician a la gente. Un poco se trata de eso, porque uno está acostumbrado al bombardeo permanente a través de los medios de comunicación, que quizás nos muestran caras distintas a las que hemos visto en el transcurso del día de hoy, con la apariencia de los políticos que parece que lo que quieren poner sobre la mesa es la discusión, es la pelea, es el conflicto, ¿no es cierto? Así que, insisto, esto ha sido los aciertos y errores del día de hoy. No quiero irme sin antes mostrarle que hay situaciones más complejas en nuestro continente, digamos, ¿no? Desde Manizales, una ciudad de Colombia, tenemos la posibilidad de hablar con alguien de ahí, con Jennifer, que nos cuenta
cómo es la situación hoy, al menos el día que nosotros estamos grabando en Colombia. No es nada agradable, es una situación de represión, hay desaparecidos, hay muertos, pero que lo cuente ella. Nosotros nos vamos, nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Espero que esto haya servido de algo, como siempre digo. Han sido muy amables por estar del otro lado. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia. Estamos en una marcha a nivel nacional. Estamos desde las 2 de la tarde marchando contra las reformas, marchando contra el abuso policial, marchando contra el terrorismo de Estado. La violencia sigue en Cali y en otras ciudades. A la fecha tenemos 41 personas asesinadas, 900 desaparecidas. Muchas gracias por visibilizar esta lucha. Gracias.